Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los que con esa fe esperan la segunda venida en gloria de Cristo nuestro Salvador. Al mismo tiempo, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo, aún de gracia que concede Dios a cada ser humano. Estamos estudiando esta serie de estudios, el mensaje central de la Biblia, el plan de salvación, que es la promesa única de Dios de salvar al hombre completamente del pecado a la santidad, de la desobediencia a la obediencia, de la vida carnal que tiene naturaleza pecaminosa, salvación a una vida espiritual con naturaleza divina. Así el pecado puede ser vencido completamente y se puede vivir una vida como Cristo vivió en esta tierra, una vida de santidad sin caer en el pecado. Todo por fe y gracia. Esa vida de victoria sobre el pecado y una victoria de santidad es el mayor regalo, es el mayor don, es el mayor milagro que Dios puede producir en el creyente que se entrega en sus manos y a su servicio en una forma completa todo lo que es el hombre y todo lo que tiene. Así solamente Dios puede obrar una salvación completa. Este mensaje es un mensaje que fue presentado para este tiempo del fin hace 133 años, en el año de 1888, en el Congreso de Minneapolis que realizó el pueblo adventista con sus representantes, con más de 90 delegados, los cuales tuvieron la oportunidad de conocer este mensaje por medio de 3 mensajeros: Helena Hardon de White, los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner, quienes presentaron en una forma amplia, completa, desde diferentes puntos de vista, pero este mensaje de salvación por fe y gracia, sin obras del hombre, para que el hombre no se gloríe. Este mensaje fue resistido, fue criticado y fue rechazado. Y este mensaje ha sido mantenido lejos del mundo hasta nuestros días. Y a nosotros nos ha tocado tener la oportunidad de poder investigar, recuperar este mensaje, para que la predicación del Evangelio pueda cerrarse en este mundo con el poder del Espíritu Santo. Este mensaje pueda predicarse aún en tiempos difíciles y más prohibitivos, pero con el poder del Espíritu Santo y con el carácter santo de Cristo reproducido en los creyentes.
ese es el gran estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 488 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Necesitamos comprender que el mensaje de salvación ofrece una vida de justicia. El creyente verdadero puede recibir esa vida justa de Cristo, santa de Cristo, para que pueda vivir por fe. No dice que el pecador vivirá por la fe, sino el justo. Una vida de justicia entonces se recibe por fe y gracia, así como el perdón se recibe por fe y gracia. Para este tiempo final, este mensaje de salvación ha sido presentado con el título Un hombre, el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita al pecador a recibir la justicia de Cristo, que se manifestará sus frutos en una obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios, en una vida santa que recibe por fe y gracia. Entonces, para comprender este mensaje, hemos ya estudiado acerca de la justicia. ¿Qué es justicia? ¿Y qué es injusticia? Y hemos estudiado también acerca de la gracia, porque toda esta salvación se recibe por gracia. Pero la experiencia de esta salvación, si vive en vida espiritual dirigido por el Espíritu Santo. Aceptar a Cristo es aceptar al Espíritu Santo. Pero en este plan de salvación, la invitación que Dios hace es por medio del llamamiento, por medio de su palabra, por medio de su ley de 10 mandamientos. Por eso en el Congreso de Minneapolis los mensajeros del Señor presentaron de que la ley de los 10 mandamientos que el adventismo predicaba y practicaba, presentaron que su función era detectar el pecado, mostrar la vida pecaminosa y llevar a Cristo. Y Cristo, por su representante el Espíritu Santo, ha prometido engendrar una nueva vida en el creyente, nacimiento a vida espiritual. Con un corazón nuevo, con una mente nueva, lleno del amor de Dios, porque el amor es Cristo. Cristo morando en el corazón por su Espíritu Santo, ahora sí el creyente iba a estar habilitado, preparado para hacer las obras de Dios y para vivir en una obediencia continua a los mandamientos de Dios. Entonces, ahora vamos a continuar estudiando. Vamos a estudiar ahora acerca de la obra del Espíritu Santo, que es el representante de Cristo, tal como Jesús lo prometió cuando volvió al cielo hace 2000 años atrás.
Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté, dice, con los creyentes, su representante. Entonces, Dios obra en el creyente por medio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. No está revelado en una forma clara y completa la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia y todas las revelaciones no muestran realmente si el Espíritu Santo es una persona como es Cristo y como es Dios. Pero sí tenemos toda la revelación de la obra del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, en el estudio anterior hemos empezado a estudiar acerca del Espíritu Santo. Y hemos visto que el Espíritu Santo trabaja constantemente en favor del pecador. Ese es el primer trabajo del Espíritu Santo. Trabajar externamente, llamando, suplicando, auxiliando al pecador, conforme el pecador pueda ceder a su llamado, a su influencia y a su atracción. Pero apenas ese es el llamamiento. Pero el propósito del llamamiento es que el pecador reconozca el llamado y comprenda que está en una situación desesperante de pecado y esté dispuesto a aceptar que el Espíritu Santo pueda entrar a su vida, a su corazón, a su mente. Pero la condición es que debe creer y estar dispuesto a ser limpiado, a ser purificado y a recibir una vida nueva. Si el creyente no está dispuesto a dejar su corazón egoísta, su mente carnal, su carácter, su conducta, su personalidad, su fuerza, su sabiduría, si no está dispuesto a dejar y desechar que el Espíritu Santo lo elimine, lo limpie, entonces el Espíritu Santo no puede entrar y comenzar el trabajo. Y en segundo lugar, el creyente debe estar dispuesto también a dejar el mundo, todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? El mundo ofrece al ser humano egoísta con corazón codicioso y avariento, le ofrece educación del mundo. Le ofrece profesión en el mundo, trabajo en el mundo. Le ofrece riquezas en el mundo, fama, comodidad, la vida de la ciudad, la alimentación del mundo, la vestimenta del mundo. Todo eso el mundo ofrece. Pero sabemos de que el hombre imposible que pueda desprenderse y dejar todas esas cosas del mundo que están programados para poder apartarlo de Dios y para poder esclavizarlo
y convertirlo en siervo del mundo y en siervo del enemigo de Dios, Satanás. Y en siervo de sí mismo también, del yo. Ese es el propósito del mundo. Entonces, como segunda condición para que el Espíritu Santo pueda entrar al interior, como está descrito en la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón, entraré a él y moraré, dice, en su corazón. Apocalipsis 3:20. O San Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los trabajados y cargados, tal como están, dice, vengan, y yo os haré descansar. Descanso de la vida de pecado, porque Jesús murió en la cruz para que el creyente deje de pecar. Descanso de todos los padecimientos, sufrimientos, de todos los sacrificios, de todos los afanes de este mundo. Descanso, porque las cosas de este mundo son tentaciones que llevan al pecado. Cristo ofrece descanso, paz. Entonces allí están las dos grandes condiciones que el creyente debe llenar por fe y gracia. Creer que la entrega de su vida y la entrega de todo lo que tiene, creer que va a ser para su bien, y de vuelta recibirá todo. Así como entregó todo, recibirá todo. ¿Qué es ese todo? Recibirá una vida nueva, mente nueva, salud física nueva, sano, y vida espiritual nuevo. Y con la dirección del Espíritu Santo, una vida totalmente nueva, naturaleza divina. Y la naturaleza humana, el hombre carnal, el yo, con su mente carnal, quedará subyugado, quedará crucificado. Y ahora el nuevo hombre espiritual en Cristo Jesús, con la mente de Cristo, con el Espíritu de Cristo, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios, ahora será el administrador de todos los bienes, que son las riquezas de maldad que el creyente renunció y entregó a Cristo. De vuelta recibirá purificado, santificado, consagrado. Ahora, tanto todo el tiempo, sus talentos, sus riquezas, sus bienes, lo administrará para Cristo, para la salvación de las almas. Ahora sí, el Espíritu Santo obrará morando en el creyente espiritual, conduciéndolo para que sea un mayordomo fiel. Así el Espíritu Santo cumplirá su función, su objetivo, morando en el creyente, asegurando la salvación. Entonces no hay que confundir. El mundo religioso, el cristianismo profeso, confunde la obra externa del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en favor del hombre. Su objetivo es que debe entrar al corazón para crear nueva vida. Ahora sí, será un verdadero cristiano. Mientras el Espíritu Santo esté trabajando de afuera y por el pecador, el cristiano será solamente un profeso cristiano, un religioso de nombre. Vivirá una vida religiosa apariencia de piedad y solo obedecerá a la palabra de Dios, la ley, con fuerza humana, humanamente,
creyendo, pensando y engañándose de que Dios le ayuda. Porque si Dios le ayudara, sea con su Espíritu Santo, con su gracia o de cualquier otra forma, las obras del creyente serían perfectas y la vida cristiana sería un éxito, un crecimiento continuo, producir los frutos del Espíritu, porque Dios es un Dios puro, perfecto, recto. Para Dios no hay fracaso, para Dios no hay estancamiento. Dios tiene todo el poder. Entonces, si el profeso creyente vive una vida religiosa imperfecta, una vida religiosa a medias, solo apariencia de piedad externamente, más su corazón, sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras, su carácter sigue mal, eso indica que todavía está en el llamamiento. Necesitamos entonces comprender de que el plan de salvación es que el Espíritu Santo pueda comenzar una obra completa de salvación en el creyente cuando el creyente está dispuesto a cumplir aquellas dos condiciones. Ese es el mensaje difícil de predicar. Por eso los predicadores no predican, no dicen la verdad. Es que ellos también ignoran, porque ellos también no tienen una vida espiritual plena. Y ellos también no han renunciado a su vida carnal, a su yo, a su ego, y no han renunciado a todo lo que tienen, el tiempo, talentos y riquezas. Solamente el profeso cristiano se engaña en que puede entregar su vida a medias, nada más, una entrega a medias. Y eso está en la Biblia, no es algo nuevo. Ahí tenemos el ejemplo de los discípulos. Los discípulos, por no decir todos, hicieron una entrega a medias a Jesús, aceptaron un llamamiento a medias. Es decir, renunciaron a todas las cosas externas visibles. Dejaron su trabajo, su familia, dejaron todos sus bienes, sus pertenencias y siguieron a Cristo. Pero no habían renunciado a su corazón egoísta. Entrega a medias. Pero cuando fracasó la vida cristiana, al negar y al abandonar a Cristo cuando Cristo fue crucificado, cuando Jesús resucitó, nuevamente aceptaron el llamado, ahora sí, habían aprendido la lección y entregaron no solamente todo lo que tenían, sino ahora entregaron su corazón, su mente, su vida. Ya no tenían interés en las cosas de este mundo. Ya no creían ni pensaban en que Jesús iba a reinar en este mundo para tener los mejores puestos y las mejores conveniencias de este mundo. Hoy en día también el cristianismo profeso, muchos entienden de que nuestra vida, la vida humana, piensan que se puede entregar a medias, servir a Dios a medias y seguir sirviendo al mundo. El adventismo piensa que hay que servir a Dios un día sábado nada más, y en los cultos matutino y vespertino, y los 6 días hay que servir al mundo, servir a Mamón, y también al mismo tiempo a Dios. Una entrega a medias de nuestra vida.
de nuestro corazón, de nuestra mente, a medias. Y la entrega del tiempo, los talentos y las riquezas de la misma manera a medias. Las riquezas solamente enseñan y entienden de que se debe entregar solo el diezmo y las ofrendas, 10% y algo más. Y el 90% dicen que uno lo puede utilizar como mejor le parezca. Pero el Evangelio lo pide todo para que sea buena noticia. Jesús dice, entregó todo por amor. Y el creyente, si quiere tener ese amor, necesita comprender que tiene que estar dispuesto a entregar todo, el 100%. 10% el diezmo y 90% ser administrador mayordomo para administrar para el servicio, para llevar almas a Cristo. Sus talentos también. Muchos piensan y enseñan de que solamente los talentos hay que consagrarlos los sábados en los cultos o cuando predica. Pero el resto del tiempo, los 6 días, los talentos hay que consagrarlo al mundo, a su empresa, a su trabajo, a su actividad. Así se engaña, dice, no sabe que es pobre, miserable, ciego, dice el testigo fiel en Apocalipsis 3, 14 al 20. El tiempo de la misma manera, muchos piensan que solamente el sábado hay que consagrar y los cultos. Pero no, debe ser consagrado a Dios, entregado todo el tiempo, los 7 días, todos los talentos y todas las riquezas y toda nuestra vida consagrado a Dios al 100%. Ahí está el ejemplo de los patriarcas, de los profetas, de los discípulos, de los mártires de la Edad Media y también de la mensajera del Señor que aquí Dios utilizó en 1888, Helena Hardon de White. Él desde muy joven entregó su vida, todo lo que es y todo lo que tiene, y ella dice, Dios siempre me ha cuidado, me ha guardado, ha suplido mis necesidades y nunca me faltó nada. Así ella descansó en el Señor y estará entre los salvados. Si Dios pudo cuidar de ella y utilizarlo como un instrumento poderoso, de la misma manera Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, ese es el motivo que nos debe embargar, el motivo que nos debe inspirar a entregar todo el interés de nuestra vida a estudiar este precioso y grandioso y poderoso mensaje de justificación por la fe. Entonces ahora sigamos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo. La mensajera del Señor presentó en 1888 en su libro que está registrado en Materiales de Elena White de 1888, página 35, decía, cuando no se está bajo el control del Espíritu de Dios, otro espíritu tendrá control de sus pensamientos. El ser humano en este mundo solo tiene 2 opciones. Si no está bajo el control, el gobierno del Espíritu Santo, si no ha dejado entrar el Espíritu Santo a su vida, lamentablemente, tristemente, está controlado por otro espíritu. No hay un término medio. Jesús dijo, el que no recoge conmigo es contra mí. Si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo en una vida espiritual, en vida nueva, entonces seguimos en la vida carnal, siguiendo la vida pecaminosa
dirigido por el espíritu del mal. Así como los judíos eran los mayores religiosos en el tiempo de Jesús, los cumplidores de la ley, pero el espíritu del mal les controlaba. Por eso tenían ira en el corazón, odio, descontento, y no eran felices, no vivían en paz. Esa era la diferencia. Una religión de apariencia. Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, que cumplen solamente una parte, lo que pueden nada más. Ellos ayunaban, guardaban sábado, diezmaban, pero les faltaba lo más esencial, lo más básico, el fundamento, la fe, el amor, la misericordia y la justicia. Si ellos hubieran tenido eso, diezmar es bueno, guardar sábado es bueno, orar, ayunar, todo es bueno. Si es que uno tiene el Espíritu Santo, si es que uno tiene amor, justicia y misericordia, porque el amor regulará correctamente los ayunos, las oraciones, las guardas, los diezmos, todo perfectamente. Entonces nuestro mayor deseo debe ser comprender las condiciones, porque toda promesa de Dios es condicional. Condiciones para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Vamos a leer en Materiales de Elena White, la página 696 dice: esta gran miseria espiritual no es causada por cualquier falla de parte de Cristo, que asimismo se entregó para la Iglesia. Nuestro Padre Celestial nos concedió todo el cielo en una dádiva, su Hijo amado. El plan de salvación no tiene falla. La vida y la muerte de Cristo, que el cual selló el plan de salvación, no tiene defecto. Es perfecto y completo. Pero si hay una gran miseria espiritual, si las iglesias, las religiones están llenos de creyentes feligreses en miseria espiritual, sin el carácter de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, sin gozo, sin paz, sin felicidad, sin amor, es porque no aceptan o no conocen las condiciones para que el Espíritu Santo pueda tomar control completo de la vida y pueda crear una nueva vida. La obra del Espíritu Santo no es la de revocar con masilla débil, sino convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio venidero. Y Jesús dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. La obra del Espíritu Santo entonces no es revocar con masilla débil, o sea, no es dar una apariencia de piedad, apariencia de religiosidad, apariencia de cristianismo, no, sino es convencer del pecado que está en el corazón y que el creyente necesita justicia en el corazón, una ley de justicia, para que su vida sea atraído a Cristo como con un imán. El imán atrae a otro mineral y no lo suelta, imposible que se desprenda. Así es la salvación, unirse a Cristo por fe y mantenerse unido, y el que está unido a Cristo, imposible que pueda caer en pecado.
será tentado en todo, pero no podrá caer, porque Cristo le sostiene, el Espíritu Santo es el que lo mantiene firme. Ese es el plan de salvación. Materiales de Elena White, 1075. La eficiencia viene para el obrero de Dios. ¿Cómo viene la eficiencia? Y el Espíritu Santo es el consolador, como la presencia personal de Cristo para el alma. Así que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, como si Cristo estuviera en persona en el alma. Aquel que mira a Cristo con una fe simple e infantil es hecho participante de la naturaleza divina por intermedio del Espíritu Santo. A la mensajera del Señor Elena White le preguntaron en 1888 porque ella tanto hablaba de fe. Le dijeron, ¿qué es fe en una forma sencilla? Ella dijo, la fe simple e infantil, es decir, la confianza que tienen los niños pequeños hacia sus padres. Un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años tiene esa fe simple y sencilla hacia sus padres. Esos niños pequeños no se preocupan de nada. Su parte de los niños pequeños es no separarse de sus padres. Por eso los bebés, los niños pequeños lloran cuando su mamá, su papá lo deja o lo aleja y no pueden vivir alejado sin papá, sin mamá. Confían que les va a dar todo, no les va a faltar nada. Y preguntan todo, creen todo. Esa es la fe que necesita el cristiano, confiar en Dios como su nuevo Padre. Y vivir como un niño, dependiendo de Dios, confiando en Dios sin separarse. Si acepta tener esa fe, entonces, ¿qué va a recibir? Va a recibir naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro en su epístola. Va a participar de la naturaleza divina, de la vida de Cristo. La vida de Cristo va a ser implantado, injertado en el creyente. Cuando es conducido por el Espíritu de Dios, el cristiano puede saber que es hecho completo en aquel que es la cabeza de todas las cosas. Así que, conducido por el Espíritu Santo en nueva vida, el cristiano está completo. Tiene carácter perfecto, una vida santa, una vida recta, pura, consagrado completamente, así como los sacerdotes vivían para el santuario. Y el verdadero santuario es Cristo. Jesús dijo, destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Se refería a su vida, a su cuerpo. Ese es el plan de salvación que los mensajeros del Señor lo explicaron y lo presentaron por medio del mensaje de la justificación por la fe. Pero por el mismo hecho que el pueblo adventista, desde los líderes principales, presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, secretario y teólogo Urias Smith, y todos los demás dirigentes, y todos los más de 90 delegados, ministros, pastores. El problema era que no tenían el Espíritu Santo en el corazón. No eran gobernados, ni conducidos, ni dirigidos por el Espíritu Santo. Habían perdido el primer amor, habían perdido la vida espiritual. Por eso Dios estaba mandando 3 mensajeros para volverlos al camino.
Pero, ¿por qué entonces rechazaron este mensaje? Porque el espíritu del mal trabajó en ellos. Veamos registrado en Materiales de Elena White, página 303, que dice: primero antes de estudiar de la obra del Espíritu Santo, vamos a ver cuál es la consecuencia de no aceptar al Espíritu Santo en el corazón. Solo conformarse con la obra del Espíritu Santo de afuera, externamente. Por cierto, Dios es compasivo, pero eso no es basta. Dios quiere cambiar la vida. Dios no quiere que seamos como mendigos toda la vida. Nosotros todos hemos visto a mendigos en las ciudades que piden auxilio, ayuda y siempre reciben, pero toda la vida son mendigos. La vida cristiana no es ser mendigos toda la vida, es reconocer que somos mendigos, pobres, miserables, ciegos, desventurados, miserables, pero aceptar que el Espíritu Santo cambie nuestra condición y nos haga ricos, ricos en amor, en fe, en sabiduría, en carácter, en justicia, en el mensaje, en todo. Entonces veamos qué estaba aconteciendo en 1888 a falta de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Dice así: hermanos, dijo, os quiero decir, cuando el Espíritu de Dios entre en nuestro medio, impresionará las mentes que estén listas para recibirlo. Pero si sus mentes no están abiertas para recibirlo, sino que todos están listos para juzgar al mensajero y las palabras que dicen, en lugar de venir a Dios y pedirle que les dé un nuevo corazón, una nueva mente, que la influencia transformadora de la gracia de Dios esté sobre ellos, empiezan a encontrar y escoger faltas y criticar. El Espíritu no los impresiona y más bien debe armonizar con sus ideas y se pararán allí hasta que estas cosas sean eliminadas del camino. Y se colocan justo allí para juzgar. De esta manera se hizo en Minneapolis en 1888. Así quedó registrado la historia. Dios estaba invitando para que el pueblo adventista, comenzando por sus líderes, puedan aceptar y recibir al Espíritu Santo nuevamente en sus corazones, para recibir un nuevo corazón, mente nueva y una transformación total. Pero ellos, dice, no estaban dispuestos a recibir. Tenían una mente incrédula, un mal espíritu. Y así entonces ellos se colocaron en un lugar donde nada podía moverlos. Que el espíritu que fue traído, dice, a esta reunión fue un celo no según a lo que conocíamos, dice la sierva del Señor. En la página 309 sigue diciendo: yo no podría tener sino una imagen vívida en mi mente de la forma en la que aquel día los reformadores fueron tratados. Les recordó la historia de los reformadores, cómo fueron tratados en la Edad Media. Fueron rechazados, perseguidos, maltratados. Y eso mismo estaba viéndose en 1888. Cómo la ligera diferencia de opinión parecía crear un frenesí de sentimientos. Así fue en la traición, el juicio y la crucifixión de Jesús. Todo esto había pasado ante mis ojos
punto por punto. Les presentó también a Jesús. Jesús fue rechazado. Jesús fue maltratado. Fue traicionado y llevado a juicio y crucificado. Eso mismo estaba aconteciendo, dice, en 1888, contra los mensajeros y contra el mensaje. El espíritu satánico tomó el control y se movió con poder sobre los corazones humanos que se habían abierto a las dudas, a la amargura, a la ira y al odio. Y todo esto prevaleció en esta reunión. Decidí dejar la reunión, salir de Minneapolis. Me negué a hablar de nuevo con nuestro pueblo. Pero acepté hablar con los escandinavos que le invitaban. Entonces, cuando uno no tiene el Espíritu de Dios en el corazón, y cuando el ser humano manifiesta su carácter de duda, de amargura, de ira, de odio, el Espíritu Santo toma el control. Y así el mal espíritu tomó el control de aquellos dirigentes en 1888 y más de 90 delegados, y la mensajera del Señor dice, yo quedé sola, dice, en Minneapolis, y estuve dispuesta a dejar la reunión, dice. Y en la historia queda registrado que aquella noche, dice, el Señor me dio un sueño, una visión, y me dijo el ángel del Señor que debía quedarme hasta el final del Congreso porque Dios quería utilizarme. Ahora veamos en la página 311 del mismo libro. Es el mismo Espíritu que condenó al Señor de la vida y la gloria. La verdad que santifica el alma no produce zarzas ni espinas, por sus frutos los conoceréis. Era el mismo Espíritu que condenó y crucificó a Cristo. Es el mismo Espíritu que hizo rechazar a los mensajeros y al mensaje en 1888. Porque es notorio de que la verdad, que es Cristo, que es el Espíritu de Dios, en la vida, en el corazón, nunca produce malos frutos, ni zarzas ni espinas que hincan. No produce amargura, ira, odio, descontento, quejas, nada de eso. Y eso estaba aconteciendo en Minneapolis. Entonces, por eso la mensajera del Señor dice, me di cuenta de que el pueblo adventista no estaba en una posición correcta y que no tenían el Espíritu de Dios. Algún poder, dice, cortó el cable que los unía a Cristo y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Y en la página 360 encontramos, establecí que el curso que había sido seguido en Minneapolis era crueldad hacia el Espíritu Santo. Y los que pasaron por esa reunión y se fueron con el mismo espíritu con que vinieron y estaban llevando a cabo la misma línea de trabajo que hicieron en esa reunión y desde que habían venido de ella, a menos que fueran cambiados en su espíritu y confesaran sus errores, iban hacia mayores engaños y tropezarían, y no sabrían en lo que estaban tropezando. Si no cambiaba ese estado de cosas, y si no hacían un alto en su vida religiosa, y empezaban de nuevo como Nicodemo,
aceptando a Cristo, aceptando al Espíritu Santo, aceptando el nuevo nacimiento, iban a continuar en mayores engaños y iban a tropezar y nunca iban a saber realmente que estaban mal. Iban a ignorar. Así el pueblo adventista despreció su día de oportunidad. Por eso hasta el día de hoy el pueblo adventista, que por falta del verdadero amor, del primer amor, que por falta del Espíritu Santo, del carácter de amor de Cristo, no pudieron mantenerse unidos. Se desmembraron, se desglosaron, se partieron, se dividieron. Se dividieron en miles y miles de iglesias, ministerios y grupos. Quizás con buenos deseos y propósitos sinceros, pero aún han pasado 133 años y todavía no se puede recuperar este mensaje, porque la mayor evidencia de recuperar este mensaje y realmente aceptar la obra del Espíritu Santo en el corazón y nacer con el carácter de Cristo, la gloria de Cristo que trae el mensaje de la justicia por la fe, el pueblo adventista, si se hubiera arrepentido, hubiera aceptado y recuperado este mensaje, ya hubiera dado el fuerte pregón, ya hubiera iluminado el mundo con la gloria de Dios y Cristo ya hubiera venido. Así registra la mensajera del Señor más adelante. Pero la mayor prueba y evidencia es que todavía estamos aquí. Y todavía Dios espera de nosotros comprender que la salvación es gratuito, es un regalo. Es difícil de creer que Dios pueda liberarnos del pecado y pueda darnos una nueva vida con su carácter, con su mente, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus obras y con un guía, el Espíritu Santo. Eso es difícil de creer. Con las mentes acostumbrados a confiarse en uno mismo, en su habilidad, en su preparación, en sus riquezas y a confiar en las cosas que el mundo ofrece. El ser humano desde que ha nacido ha sido educado en la incredulidad, a vivir por el ojo, por la vista. Vivimos en una sociedad incrédula que no cree en las cosas que no ve, cree en las cosas que ve, una sociedad materialista. Y eso no nos permite creer. Solamente Satanás ha dispuesto una religión a medias. El mayor engaño de todos los tiempos. Por eso necesitamos estudiar la historia. El apóstol Pablo escribió de que las cosas que le acontecieron, dice a los antiguos, son para nuestra enseñanza, para que nosotros no podamos repetir los mismos errores. Alguien dijo, el que desconoce la historia está definitivamente condenado a repetir. Por eso nos interesa estudiar la historia del rechazo de Cristo hace 2000 años atrás, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Por eso necesitamos estudiar el Antiguo Testamento, el rechazo de Israel, que iba tras una ley de justicia y nunca alcanzó justicia y crucificaron al Señor de la justicia. Por eso necesitamos estudiar la triste historia del rechazo del pueblo adventista de este
Último mensaje de misericordia al mundo, Cristo nuestra justicia, en 1888, para no repetir esa historia. En la página 388 y 765 del mismo libro de materiales de Elena White que registran la historia, encontramos lo siguiente. Está imbuido del espíritu del fariseo que excluye del alma la luz del cielo. Satisfecho de sí mismo, no ve su propia miseria espiritual. El pueblo adventista estaba imbuido del espíritu de farisaísmo, que está dispuesto a excluir la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y lo negaron a la luz. Así, Dios envió el mensaje de la luz de la justificación por la fe, y con ese espíritu de farisaísmo, legalismo fue rechazado, sin darse cuenta de su propia miseria espiritual. ¿Irá a la iglesia a ver dónde cayó entonces? Existe en la iglesia frialdad, dureza de corazón, falta de simpatía para con los hermanos. Esa es una triste realidad hoy en día en las iglesias adventistas y en todas las iglesias evangélicas, protestantes y católicos. Una frialdad, dureza de corazón y falta de simpatía, falta de amor verdadero. Solo hay amor humano esporádico, temporal. Se manifiesta una ausencia de amor para con los que yerran. Hay un distanciamiento de los mismos que precisan de piedad y de ayuda. Nadie de los religiosos, como los sacerdotes y levitas en el tiempo de Jesús, que no quisieron auxiliar a aquel viajero herido y caído al lado del camino, así hoy los religiosos no tienen, dice, amor, misericordia, piedad hacia los que necesitan ayuda, y Satanás los ha herido con el pecado y están sin esperanza en este mundo. Están desesperados, enfermos físicamente, enfermos mentalmente y sin vida espiritual. No hay amor, dice, de los religiosos. La severidad, un espíritu arrogante tal como existía entre los fariseos, prevalece en nuestras iglesias hoy en día, por no decir en todas las iglesias de este mundo, especialmente en aquellos a quienes fueron confiadas responsabilidades sagradas. Ellos se exaltan en autoestima y autoconfianza. Hoy está de moda tener una religión de autoestima y autoconfianza y autosuficiencia. Se llama la religión de la psicología. La psicología se ha introducido a las iglesias. Tú puedes, dice, promete a Dios. La viuda, el huérfano no tienen su simpatía o su amor. Esto es completamente contrario al espíritu de Cristo. El Señor mira con desagrado el espíritu grosero, áspero, que ha sido manifestado por algunos, un espíritu tan desprovisto de simpatía, de tierno aprecio a aquellos a quienes Él ama. Hermanos, ustedes que cierran su corazón a los sufridores de Cristo o a los que están sufriendo en este mundo, acuérdense que así como lidiáis con ellos o descuidáis a ellos, Dios va a lidiar y descuidar de ustedes cuando lo llamen. Jesús no dirá, heme aquí, y cuando lloren, Él no responderá. Satanás está esperando, preparándolos sus engaños para engañar a aquellos que están llenos de arrogancia, mientras que están espiritualmente destituidos. Y yo creo que ya está llegando ese tiempo cuando los religiosos están clamando en este tiempo. Señor, dice, ayúdanos,
estamos enfermos. Sana a nuestros enfermos, porque las pandemias han invadido el mundo. Los poderes de este mundo están quitando las libertades. Señor, ayúdanos. El Señor dice, no escuchará. Primero, necesitamos comprender las condiciones para dar lugar a que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y pueda crear nueva vida. Ahora sí, la conexión se establecerá entre el creyente y entre Dios. Y Dios responderá. Y Dios guardará a sus siervos. Dios será el refugio. Así como a los discípulos Dios los cuidaba, aún de la cárcel los sacaba. Pablo fue una vez apedreado y no pasó nada. Una serpiente le mordió, no pasó nada. En Babilonia fueron arrojados al foso de los leones y los leones no comieron a su presa, a Daniel. Sus 3 compañeros fueron arrojados a un horno calentado 7 veces de más y no les quemó el fuego. Dios guarda a sus siervos si es que viven en vida nueva, en vida espiritual, llenos del Espíritu y el amor de Dios. Mientras el yo, el egoísmo, la vida carnal, la mente carnal, está desechado, está subyugado, amarrado o está como clavado en la cruz. El yo debe morir. El hombre nuevo debe crecer. Que Dios pueda bendecir su palabra. Terminaremos leyendo en la página 534. Cuando el Espíritu de Dios descanse sobre vosotros, no habrá sentimientos de envidia o celos al examinar la posición ajena. No habrá un espíritu de acusación y crítica, tal como Satanás inspiró en el corazón de los dirigentes judíos contra Cristo, como Cristo dijo a Nicodemo. La solución también, así os digo a vosotros, dice Jesús, os necesario nacer de nuevo. Si el pueblo adventista hubiera aceptado esta súplica, este llamado, este mensaje, hubieran recibido el Espíritu Santo en el corazón, porque se estaba derramando en el Congreso de Minneapolis, y si hubiera acabado las envidias, los celos y las críticas, las acusaciones, los odios y las divisiones. No es decir hoy en día, no hay que criticar, no hay que acusar, no hay que juzgar, no es así. Necesita el amor en el corazón, el Espíritu de Dios en el corazón, y todo ese mal carácter se acabará. El nuevo hombre tiene el carácter de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por su amable atención. Gracias a Dios por concedernos estas palabras. Y próximamente seguiremos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo, ya que a falta del Espíritu Santo se rechazó este mensaje. Y hoy necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. Así sea, hermanos. Amén.